poder estar platicando en una sección más de Entre Leyes y Medicina. Como siempre estoy con mi amiga Nancy Rivero y vamos a estar platicando el día de hoy para ustedes con el doctor Jonathan Colín Luna. Usted seguramente ya lo conoce. El doctor es neurólogo, además es neurólogo vascular, investigador, autoridad internacional y además de todo es profesor del área de neurología para estudiantes de medicina. Y el día de hoy pues vamos a platicar con él nada más y nada menos de un término que seguramente no le es muy familiar. Se llama muerte encefálica. O sea, como que se muere el cerebro, algo así. ¿Qué tal, querida Nancy? Hola, ¿qué tal, Citlali y Jonathan? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros acá en el programa de Entre Leyes y Medicina. A toda la audiencia que nos está viendo, saludarlos nuevamente con el gusto de estar aquí hoy platicando sobre muerte encefálica. Ahí sí me van a tener ustedes que orientar qué es esto de muerte encefálica, en qué consiste. Y pues bueno, arrancamos con el programa. Pues gracias, Jonathan. Cuéntanos de qué se trata esto de muerte encefálica. Sí, la muerte encefálica es el cese de toda actividad cerebral que tiene que ver con la manutención de la vida. La podemos definir como un cese de toda respuesta consciente, es decir, coma. Toda respuesta refleja en el tallo cerebral, una vez que se hace la exploración neurológica, así como la apnea. Entonces, apnea. O sea, es decir, una incapacidad completa para respirar. Entonces, esto se determina clínicamente y pues una persona para considerarse viva tiene que tener integridad cerebral. Cuando la persona por alguna razón, realmente una catástrofe cerebral, ha perdido todas estas capacidades, pues se considera muerte cerebral o muerte encefálica. Y ya cuando alguien está declarado con muerte encefálica, está muerto. Legalmente sí. Una persona que no puede sustentar su vida a través de la función cerebral, no puede respirar, no puede tener ningún tipo de respuesta consciente y tampoco tiene viabilidad en su tallo cerebral, pues no puede mantener la vida y solamente podría estar vivo a través de medios artificiales. Pero ahí hay una cosa súper interesante, porque ¿cuánto tiempo debe de estar una persona fuera de sí para saber que, o sea, en estos términos de integridad encefálica que nos hablas, o sea, de integridad cerebral, para que uno ya diga que ya tiene muerte encefálica? Vemos personas que tienen muchos años conectados a un sistema de ventilación mecánica y sabemos que sus signos vitales están pues sostenidos de manera artificial. ¿Cuánto tiempo se espera a una persona para ser determinado ya y diagnosticado con esta situación? ¿O se puede hacer de inmediato? Cuando una persona sufre una grave lesión cerebral de cualquier origen, puede ser traumático, vascular, infeccioso, etcétera, tiene pues un periodo agudo donde pasa por una enfermedad. Generalmente en ese momento recibe los cuidados médicos y hay unos días o un periodo de determinación del estado cerebral. Sin embargo, a medida que ocurren las valoraciones médicas, las personas pues van demostrando estos signos de muerte cerebral y por tanto se va determinando el problema. Sin embargo, hay algunos atenuantes. Por ejemplo, las personas que tienen alteraciones agudas en su medio interno, es decir, en la glucosa, en el sodio, por ejemplo, acidosis metabólica, porque estos trastornos se acompañan muchas veces de desórdenes en otros órganos y sistemas, y el médico tiene que determinar la normalidad o corregir estas anormalidades para poder decir con firmeza que se trata de muerte encefálica. Entonces no hay como un periodo definido, pero habitualmente es dentro de los primeros días posteriores al inicio del periodo agudo y descartar condiciones que pueden simular muerte encefálica en un paciente que en verdad está muy deprimido cerebralmente. Desafortunadamente, cuando las respuestas son tan pobres, pues no hay como una ruta de optimismo, ya que pues lo más probable es que el paciente vaya en deterioro. se deteriore rápidamente o se confirme el diagnóstico.
Hay casos en los cuales ya estando en esta situación, los pacientes nuevamente recobran, no sé cómo decirlo, la vida, la conciencia, o sea, se restablecen de esta situación o no. Depende del daño, del grado del daño, el tiempo de exposición al tipo de daño, llamémosle la causa que ustedes gusten, y también de los cuidados médicos. Entonces, sí hay personas que llegan a recuperarse de daño cerebral grave, no siempre con un éxito completo, sino que tienen secuelas, pero regularmente cuando el daño es tan profundo como una ausencia de todas estas respuestas, pues caemos en el diagnóstico con mucha frecuencia. Y bueno, tú comentabas, hay personas que tienen estas situaciones de que se mantienen a lo largo del tiempo a través de un respirador. Yo recuerdo un caso muy ilustrativo de un excelente músico que fue Gustavo Cerati, en donde él, debido a un evento vascular cerebral hemorrágico, tuvo un daño encefálico tan importante que sus respuestas neurológicas estaban tan afectadas y eran tan pobres que pues se le consideró en un estado de conciencia mínimo, después en un estado vegetativo, y que en estos casos él, por lo que se sabe de los boletines de prensa, conservaba respuestas en el tallo cerebral y la capacidad de respirar. Entonces ahí más bien lo que se pretendía era mejorar sus condiciones generales y cerebrales para poder obtener mejoría. Sin embargo, pues sabemos que también se presentan complicaciones médicas en pacientes inmóviles e inconscientes, y pues esto también brinda desenlaces que son fatales, a pesar de que no se tenga muerte encefálica. Una persona en este estado, pues no tiene ya la capacidad jurídica para decidir por sí. Una persona estando así no podría celebrar ningún acto, no podría heredar sus bienes, incluso decidir sobre su vida, ¿no? Ya tocamos el tema aquí de voluntad anticipada cuando hay pacientes que llegan en este estado, que lo que ya se busca es no la obstinación médica, sino ahí decidir hasta que el cuerpo pues pudiera ya continuar con sus funciones hasta la muerte, ¿no? Pero ya no continuar con la obstinación médica para mantener a esta persona viva. Pero pues es una cuestión difícil, y pues para todo lo que influye tener a una persona en esta situación, porque médicamente está viviendo gracias a cuestiones artificiales. Sí, primero que todo es un tema médico, ¿no? Todos los médicos que están en servicios de alta exigencia y demanda de pacientes y casos graves, como los servicios de urgencias, medicina interna, neurología, neurocirugía, etc., tienen la necesidad de conocer el tema. Es decir, que una persona que tiene ausencia de respuesta neurológica, después de haber pasado una catástrofe cerebral y que no tiene efectos de la sedación, que demuestra prácticamente nulas respuestas, pues tiene alto riesgo de tener muerte encefálica. Entonces, en este caso, a veces se puede determinar clínicamente la muerte. Sin embargo, cuando existen dudas o el paciente se pone muy inestable, cuando se hace la prueba de la apnea, es decir, ver si el paciente no puede respirar, pero cuando se hacen estas pruebas, algunos pacientes comienzan a tener una baja muy importante de oxígeno, a pesar de la respiración artificial. Y en estos casos, cuando es inseguro para la persona y no se ha determinado la muerte encefálica, lo que se hace es que se utilizan algunos estudios complementarios para determinar, como el electroencefalograma o la ausencia de flujo cerebral mediante la tomografía computada o bien el Doppler transcraneal. Una persona que no puede, que no tiene capacidad cerebral, pues definitivamente está legalmente muerta, no hay posibilidades de supervivencia, y eso es lo que también hay que comunicarle a los familiares, de que pues no se trata de mantener artificialmente una situación irreversible. Entonces ahí es donde entramos en un dilema ético, donde si efectivamente el paciente no puede, no tiene viabilidad cerebral, pues tendríamos que preguntarnos si estamos prolongando la vida o estamos prolongando la muerte.
Y por ejemplo, en estos casos que bien mencionabas hace un momento, Jonathan, sobre los milagros que de pronto pasan o estas cosas inesperadas de personas que ciertamente tienen algún daño, sabemos que la estadística es muy menor el número de personas que lo presentan. Sin embargo, llama la atención y conviene preguntarse cómo le dices al paciente que justamente su familiar no será de ese pequeño porcentaje de personas que sí se recuperan. ¿Cómo se le hace para enfrentar ya esta situación a nivel personal con los familiares? Y sobre todo como médico también decir, ok, estoy completamente convencido porque cumplo todos estos estándares diagnósticos de los que nos estás mencionando, y de pronto decir tú como médico, ok, ya no hago nada. Pues comunicar malas noticias siempre es complicado. Es adecuado ver cómo está el entorno familiar, apoyarse de los servicios de trabajo social. Por supuesto, no está de más capacitarse en dar malas noticias si estás en un servicio de constante exposición para poder pues, comunicar este tipo de situaciones con la mayor asertividad, pero también preservando el derecho a la información, porque los familiares pues, definitivamente tienen derecho a saber de qué trata el problema. En estos casos pues es legal que si se va a interrumpir la respiración artificial, ya se determinó el estado de muerte y los familiares tendrían que estar de acuerdo. ¿Qué perspectivas tiene para este tema de la donación de órganos en una persona que tiene muerte cefálica? Bueno, si los órganos de una persona que ha tenido muerte cefálica son viables, esto lo determinan los comités de procuración de órganos en los hospitales, y esto es importante para que no se preste a malos entendidos y desviaciones. Se tiene que ser una persona capacitada que sepa la cuestión técnica de la donación, pero también el hecho de que la procuración de órganos es una labor altruista y que tiene que ver con dar vida a otra vida. Pero sí, a veces se presentan problemas de mala interpretación porque se piensa que se está tratando de extraer los órganos de una persona que lamentablemente ha caído en muerte encefálica y está legalmente muerta, cuando realmente de lo que se trata en los comités de procuración pues, es de ayudar a otras personas que puedan requerir estos órganos. De todas formas es muy importante respetar los valores y creencias de los familiares, sobre todo el familiar, el cuidador principal o el responsable principal. Y en esos casos, pues hace falta pues una mediación, un diálogo, y la decisión que se tome pues debe ser autónoma e informada. ¿Quién decide, ya teniendo al paciente en muerte cerebral? ¿Los familiares? ¿Ustedes se acercan a los familiares en caso de que la persona no contara con un documento de voluntad anticipada? ¿Quién es, no sé, en caso de un hijo, los padres, en caso de esposo, esposa, el cónyuge que está bien? ¿Quién es el que decide ya con ustedes de ok, ya hasta aquí se desconecta? Esto lo determinan los comités de procuración de órganos. Ven los vínculos familiares que existen, cuál es la persona que ha tenido mayor responsabilidad, interacción y contacto con el paciente. Y una vez con esta interacción, pues se puede dialogar con él o los familiares más cercanos que puedan determinar esto. Nosotros como médicos solamente tenemos la encomienda de determinar el diagnóstico, informar, y bueno, ya la decisión que se tome al respecto tiene que ver con los comités de procuración. De las preguntas clásicas que tenemos por parte de nuestro público siempre es, ¿la persona que está ahí me escucha? ¿Siente? Es común ver a los familiares ahí diciendo, pero es que cuando yo le digo, doctor, mueve las manos, y salen, no me dejarás mentir, Jonathan, ¿cómo salen? Y dicen, doctor, pero es que yo creo que sí se va a recuperar porque yo le hablo y me escucha, movió los ojos, ¿no? Como que, y de pronto no sabemos si es una ilusión que tenemos de ver a nuestra familia recuperándose, o de pronto estas funciones sí realmente están presentes. Es muy importante saber, primero que todo, un mensaje para los médicos. No podemos anticiparnos y decir una persona está en muerte cerebral a la ligera. Podemos sospechar que se encuentra muy grave o que tiene una gran lesión cerebral, pero no podemos decir de ninguna manera sin determinarlo, sin tener previsiones y evaluaciones, que una persona está en muerte cerebral. Eso es muy grave y eso a veces pues, se presta muchas malas interpretaciones.
Entonces, si no estás seguro como médico de que si existe esta condición, es mejor evitar el comentario. Eso es primero que todo. Y lo siguiente, efectivamente, cuando hay una pérdida de la actividad cerebral, existen otros reflejos neurológicos que concretamente vienen de la espina dorsal. Hay reflejos tan importantes que hacen pensar que la persona sigue viva. ¿Por qué? Porque nosotros como público en general no conocemos ciertas respuestas reflejas que se presentan a pesar de que el cerebro no está vivo. Hay un signo que se llama signo de Lázaro, que bueno, algunas personas consideran que esto dio lugar a la historia de Lázaro, bíblica, en donde el paciente se puede incorporar, puede doblar su tronco y pareciera que se está levantando. Incluso lo puede hacer por varios segundos o varias veces. De Miguel, y si tú ves eso a tu paciente, pues dices, no, claro, ya, o sea, está reaccionando. Exactamente. Y jamás te imaginas que es una cosa que no viene del cerebro. Exactamente, los estímulos sensitivos, cambios en las constantes vitales, vaya, una serie de respuestas que no necesariamente están relacionadas con la vida cerebral, pero que sí pueden simular algo de respuesta neurológica. En esos casos, pues conviene aclarar que sí es una respuesta cerebralmente adecuada y que solamente es una respuesta refleja. Qué interesante, ¿te habías puesto a pensar algo así? No, pues nada más porque nunca he tenido una situación así. Lo he visto como la mayoría, yo creo que nos está viendo en películas, ¿no? Donde tú ves, o se acerca a la persona y le empieza a hablar, y entonces el otro le toca, le oprime, mueve. Jamás pensar que esa persona ya no se va a recuperar y todas las implicaciones, ¿no?, que tiene esta circunstancia. Y lo más difícil, decidir en ese momento cuándo apagar los aparatos. Tú como especialista médico, ¿qué recomendarías a nuestra audiencia si estuvieran atravesando o atravesaran por una situación así? La muerte es un proceso muy difícil para las personas, sobre todo si estamos hablando de nuestros propios familiares. Sin embargo, lo mejor primero es guardar la calma, determinar que efectivamente se trata de un proceso así y que una vez que se determine que existe la muerte cerebral en un ser querido, pues lo mejor es solicitar apoyo psicológico de trabajo social, así como tanatólogos, ¿no?, que tanto ayudan en los hospitales, por ejemplo, que nos ayuda a sobrellevar los procesos de duelo. Esto es importante porque a veces la negación de este tipo de situaciones, que pueden ser a veces muy repentinas, difíciles, condicionan muchas situaciones en la dinámica familiar, personal. Entonces, quizá lo mejor es primero estar seguros del diagnóstico, no ir más allá si es que se tiene todavía la duda. Y una vez que el diagnóstico está comprobado, pues solicitar apoyo y también echar mano de nuestra propia red de apoyo, la familia, los amigos y también los profesionales de la salud que nos pueden ayudar a sobrellevar este proceso, y una vez que estemos, digamos, un poco más capacitados respecto a esta noticia, pues se va a tener que tomar una decisión. Jurídicamente, sí recomiendas que se realicen documentos de voluntad anticipada, y si las personas, la familia sabe que mi familiar otorgó su voluntad anticipada, inmediatamente llegada la situación se entregue el documento notarial para que los médicos ya sepan cómo actuar. Que sea precisamente certificado por un notario, que se avise a los servicios, y esto aplica mucho en personas que tienen trastornos crónicos que se van agravando y que no desean la intervención médica en un determinado momento. Bueno, pues ahí también aplica el avisar a los servicios de urgencias y de hospitalización sobre la voluntad anticipada. Pues sin duda es un tema fuerte, A mí me llama la atención y me pregunto, ¿cuándo los médicos hemos tenido
esta cosa de querer definir la muerte, ¿no? O sea, la muerte siempre ha sido un tema de definición, de concepto, y ahora decir que pues uno puede estar con el automatismo de las máquinas, o sea, esta inteligencia artificial que viene a apoyar a la medicina, a la base tecnológica de la terapia intensiva, sin duda pues es un parteaguas en esto. ¿Tienes algunas proyecciones en cuanto a el avance al diagnóstico de muerte encefálica? Pues lo que tenemos en la actualidad es bastante útil e importante, que son las mediciones del flujo sanguíneo cerebral por métodos de imagen, el electroencefalograma, que es una gran herramienta. Y bueno, la tecnología avanza con mucha rapidez, podría ser que las determinaciones metabólicas o otro tipo de modalidades de imagen, incluso in situ, en las terapias intensivas o en la hospitalización, nos ayude a mejorar la sensibilidad del diagnóstico. También la parte de metabolismo, o sea, la metabolómica, puede ser que nos ayude a determinar con una simple muestra que se generen compuestos relacionados a muerte encefálica. Pero bueno, en general el diagnóstico es clínico, es médico, se requiere una evaluación profunda del caso, y en ocasiones cuando no se puede determinar, sí se utilizan estudios de Oye, Jonathan, ¿y una persona cuánto tiempo puede aguantar estando conectado a máquinas? ¿Años? Sí, esto depende de la calidad de los cuidados y de las complicaciones médicas que se puedan presentar. O sea, ¿puede vivir más conectado que con vida natural? Ay, pues no lo creo, porque hay muchas situaciones adversas como la inmovilidad, las infecciones, el uso de medicamentos parenterales, el tipo de alimentación, etc. Pero sí puede sobrevivir. Es que luego se sabe que hay personas que tienen años ahí conectados. ¿Es caro? Sí, definitivamente. Si los cuidados médicos son caros, los cuidados persistentes lo son aún más. Esto también está relacionado con el tipo de aseguramiento que tienen los pacientes. Por ejemplo, he sabido que en Estados Unidos se trata el evento independientemente de lo que dure, en algunas modalidades de aseguramiento, y en otras latitudes, pues más bien depende del tipo de acuerdo que se tenga de hacer los servicios. ¿El sector salud lo contempla? Sí, el sector salud pues habitualmente trabaja con pacientes que tienen algún tipo de seguridad social, y cuando hay estas catástrofes asumen los costos por lo general, aunque hay algunas excepciones, pacientes que no tienen derecho a audiencia, pues se tienen que lograr acuerdos o buscar el traslado a un lugar más económico. O sea, hay situaciones a veces problemáticas, porque pues sabemos que en México hay muchas personas que no tienen seguridad social. Pero en estos casos, sí, yo he visto que las trabajadoras sociales, cuando hay estas situaciones de tratamientos médicos prolongados, pues son bastante empáticas, porque la mayoría son mujeres, y apoyan bastante con la situación de los costos, hablan con las autoridades de los hospitales y apoyan con los pacientes para su cuidado. Yo tengo una duda genuina, que a lo mejor también es un poquito del tema, pero ¿qué de este evento histórico? Y bueno, también muchas personas lo han padecido son enterrados vivos. O sea, personas que de repente, después de tanto tiempo, los familiares ya toca sacar los restos del cementerio, y entonces ven que hubo ahí mucho... Que arañaron la caja y que quisieron salir, etcétera, etcétera. Sí. Neurológicamente, ¿qué pasa en ese estado? ¿Uno se duerme un ratote? ¿Un proceso largo? ¿Qué pasa? Hace unos años yo inauguré en el Hospital Juárez de México un curso acerca de la evaluación y tratamiento del coma. Y recuerdo que dentro de la literatura que revisé estaban precisamente estos casos de historia de la medicina, que son pacientes catalépticos, los cuales pues no se cumplían con los criterios de muerte encefálica, ¿sí? Y además tampoco se cumplían con los criterios legales de muerte, ¿no? Como la suspensión de la función cardíaca, porque pues hacía falta tecnología y solamente se podía echar mano de la evaluación médica. Entonces en estos casos eran pacientes que tienen por alguna razón poco conocida una reducción
impresionante de su función cerebral a un grado mínimo, pero mantiene su respuesta cerebral. Y además, pues baja tanto la capacidad ventilatoria y la capacidad circulatoria que pareciera que están muertos. ¿Cuál es la diferencia realmente entre coma y muerte encefálica? Sí, eso es una pregunta muy importante. El coma es la ausencia de respuestas conscientes, o sea, la capacidad de que la persona despierte e interactúe con una fuente externa, ¿sí? No quiere decir que no pueden existir reflejos cerebrales, como los del tallo, o no puede existir respiración y circulación, que también es una función regulada por el cerebro. Entonces, coma es la ausencia de respuestas conscientes, incluso las más violentas, como puede ser, no más violentas, más enérgicas, como puede ser el dolor. Y muerte encefálica, pues es el cese completo de toda la función. Esa es la diferencia. Wow. Entonces, un accidente. ¿Cómo puedo tener muerte encefálica? ¿Con un accidente automovilístico, un accidente cardiovascular? Pues todas las causas que puedan comprometer fuertemente al cerebro. Okay. Tú te estás pensando a algunas de las más importantes, que caigo, son las vasculares, el golpeo. trauma craneoencefálico, puede ser una neuroinfección avanzada, un tumor muy grande que genere mucha lesión cerebral, baja de la glucosa de manera prolongada y severa, es una serie de causas médicas que comprometerían fuertemente la función cerebral, y esto da lugar a la muerte encefálica. Pero un dato muy importante es que sí tiene que documentarse una catástrofe ocurrida en el cerebro como punto de partida para el diagnóstico, que a veces no se tiene, y es donde comienzan las controversias y los problemas legales. Se piensa que hubo una catástrofe cuando no la hubo, y a veces no se determina correctamente los criterios. Entonces hay que revisar tanto la parte médica como la normativa, la parte legal. Es un temazo, mi querida Citlali, que trajiste el día de hoy. Jonathan, de verdad, admiramos a los médicos por todo lo que nos has platicado. Creo que tu función es fundamental para la sociedad. Híjole, la tienes difícil, mi querido Jonathan, pero bueno, es muy interesante el área de medicina que tú manejas, y te agradezco que hayas aceptado esta invitación a platicar con nosotros respecto de pues toda esta situación de muerte encefálica que ni me imaginaba yo. Pues, a todos mis amigos y amigas que nos están viendo, pues imagínense toda la información tan valiosa que nos trajo el día de hoy. Sí, muchas gracias. Y ya cuando te metes al tema médico es más interesante, porque empiezas a analizar las respuestas pupilares, los reflejos de la cara, las respuestas de la ventilación y la circulación. Que son temas muy apasionantes desde el punto de vista técnico-médico, más específicos, pero que bueno, nosotros como neurólogos lo hacemos tanto que nos acostumbramos a ver las respuestas y la determinamos con más facilidad. Pues también es una invitación a que los médicos pues practiquen exploración neurológica, que además es un tema muy apasionante y muy importante para nosotros. La verdad es que sí, y algo que también a mí me encantó de este programa es dejarle a las personas la confianza que cuando están valorados por un neurólogo, un neurocirujano, gente altamente capacitada, pues usted puede tener la seguridad de que si le están diciendo que su paciente tiene muerte encefálica, pues tiene muerte encefálica. Aquí aprendimos pues el día de hoy muchísimas técnicas diagnósticas que se utilizan para dar certeza de esto, y pues evidentemente tomar las decisiones jurídicas consecuentes al acto de ser declarada una persona con muerte encefálica. Y la verdad es que con esa pasión con la que vives la neurología, con la que vives la vida, pues nos has inspirado el día de hoy este programa. No tenemos más que dar las gracias por a este muy revelador capítulo de Entre Leyes y Medicina. Sí, tenemos una invitada especial hoy, Entre Leyes y Medicina. Frida, ven para acá. Ven, mi querida Frida. Tenemos a una invitada. Ven, solo para que saludes. Nada más para saludar. Ven, mi querida Frida. Es que tenía ganas de salir. Ella es mi hija Frida Colín, y bueno,
la llamamos para despedir el programa. Les agradezco mucho. Gracias por traer a tu papá arriba. Y a todos los que nos están viendo, les recordamos que si les gusta este contenido, por favor, compártanlo, activen la campanita, denle like, suscríbanse y pues nos vamos a seguir viendo con más información valiosa para todos y todas ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, bye. Luego, Quedaste.